es totalmente contrario que se ausenten 3 días menos al año. Buscamos que una empresa, una organización sea inclusiva, buscamos que sea accesible, como decía antes, sin barra de acceso, sensibilizada, que esto es muy importante, que es la empatía con el resto. O sea, no solamente en discapacidad, sino en tercera edad, inmigrante, mujeres quizás embarazadas, que son necesidades que no siempre nosotros manejamos. Entonces, desde ahí hay que un poco entender y ponerse un poco en el lugar del otro. Y siempre colaborativa. Como les contaba antes, todas esas cosas que pude hacer con un 90% de discapacidad sin mover los dedos, fue gracias a la colaboración de amigos, de gente que me aportó y me ayudó. Y por ir terminando un poco, los tipos de discapacidad, hasta la física, que es como lo que tengo yo, que está relacionado con lo motor, cognitiva, cuando tiene problemas de aprendizaje, múltiple, cuando mezcla más de alguna discapacidad, mental, son las enfermedades, por ejemplo, una depresión severa, sensorial, ciego y sordo, y visceral, que son como los trasplantados. Y les voy a dejar unos tips para comunicarse con personas con algún tipo de discapacidad, cuando es con sordera. Sordera se dice cuando es completamente no oye nada, hipoacusia cuando tiene algo de audición. Siempre hay que obtener su atención, hace contacto visual, porque por ejemplo si te pones atrás no te va a entender nada. Voz y tono normal, no hay que hablarle despacio, sino que igual que otra persona, si no te la entiende puedes cambiar las palabras, pero hay que articular bien, más que hablar fuerte, porque realmente no te escucha. Y en grupo siempre hablar de uno, si no se hace muy confuso. De visión no lo toque, que esto también sirve, yo creo, para todas las personas, que hacer algún gesto o algo, anticiparse, ofrecerle tu hombro, muchas veces la gente lo agarra del brazo a las personas ciegas y necesitan ellos tomarte a ti. Las indicaciones tampoco usar acá, allá, ahí, que son en el fondo, si te digo acá, si no estás viendo, no sabes dónde es acá, entonces ser bien preciso, un poco a la izquierda, a la derecha, un par de metros. Y en comunicación, hoy en día en redes sociales, WhatsApp, tratar de no usar la X y cosas así, porque los lectores de pantalla lo leen como tal. Entonces, para ellos no lo pueden leer bien, o sea, no les va a leer bien el lector. En física, preguntarle como siempre, altura, tratar de agacharse para estar a la misma altura, no estar mirando hacia arriba. En la rampa, eh, hay que estar hacia la frente y quizás levantar la rueda chica un poco. Y los objetos no dejarlo en el camino porque al final no puedes pasar. Cognitiva mental, lo mismo, existe. Muchas veces se hace con personas síndrome de Down o cualquier otro tipo de discapacidad cognitiva que no lo hacen desaparecer un poco. Pasa un poco también en tercera edad. Mi mamá me contaba la otra vez que fue al doctor con mi abuela y le hablan a mi mamá. Mi abuela hoy día tiene 80 años ya, pero está súper cuerda, hace todas sus cosas sola, vive sola, pero no quiere irse de su casa de su independencia, entonces siempre se hace como ese infantilismo. La comunicación, si no comprende el mensaje, usar otras palabras, no infantilizar, como decía, y siempre obviamente respetar. Y los tips generales es hablarle, nunca ignorarlo, referirse a una persona. Si es que, por ejemplo, está alguien con su hijo y el hijo no tiene lenguaje, la mamá o el papá va a intervenir. Naturalidad, obviamente, con cualquier otra persona, seamos lo más natural posible, preguntarle si es que es necesario y, por supuesto, empatía. Y el futuro que buscamos, que las organizaciones inclusivas, como decía antes, los valores que predominan, son mucho más creativas, la gente se siente mejor en la empresa que es inclusiva, entonces es una necesidad futuro que en Chile creo que no se ha masificado tanto aún con otros países que no valoran tanto la diversidad, pero creo que vamos en un súper buen camino y esperemos que podamos avanzar. Listo, gracias. ¿Alguna pregunta, inquietud? ¿Alguien tiene Por mi preguntas? parte, Peter, agradecerte la claridad y lo preciso de la exposición. Realmente se valora en lo personal, Gracias. porque nos ha tocado en Salesiano Linares, bueno, yo creo que en varios colegios, trabajar con chicos que uno no sabe en realidad cómo hacerlo de repente. A modo personal me toca trabajar en terreno, en huertos de frutales, viñas, en los campos de la escuela y la experiencia es enriquecedora con ese tipo de chiquillos que de repente uno como que tiende a minimizarlos, ¿verdad? Como dices tú, como paternalmente a que no hagas esto, a que no te expongas, pero en realidad, de acuerdo al grado también de dificultad que ellos puedan tener, yo creo que es mejor aceptar que ellos se incorporen, como tú nos expones bien ahora. Exactamente. Y al Así final que, cada uno conoce su limitante. Tú sabes que no vas a volar. Entonces, claro, obviamente tú sabes que eso no va a pasar. Y yo acá ando en silla de ruedas, yo sé que no voy a jugar la pelota. Y eso lo tengo claro. súper claro.
Entonces siempre tratar de normalizar lo más posible y nunca generar esas barreras de paternalismo. Por ejemplo, las cosas que he logrado yo es porque en mi casa nunca me pusieron barreras. O sea, mi papá un poco más paternalista que mi mamá, pero nunca me dijeron no haga eso, que te va a enfermar más, cosas así. Entonces pude hacer muchas cosas. O sea, no hago más cosas no porque no pueda por mi discapacidad, sino porque no me interesa hacer muchas otras cosas. Pero siempre tratar de normalizar la discapacidad. Creo que no es nada técnico, es algo súper de empatía, de entender un poco al otro, preguntarle y hacerlo parte. Creo que no va más allá de eso. Te lo agradezco. Gracias a ti. Muchas gracias, Peter. Y no sé quién es la persona que hizo la pregunta o el comentario. Creo que sus iniciales eran RR, pero... Rodrigo Rojas. ¿Rojas? Rodrigo Rojas, ok. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, no sé si hay otra consulta que le quieran realizar a Peter, o comentario también que quieran realizar respecto a lo que nos señaló. Creo que alguien estaba escribiendo en el chat. Bueno, son palabras de felicitaciones para ti, Peter. Bueno, y Peter, te quería preguntar respecto si nos podías contar un poco más qué hacen en la Fundación Guazú. Que nos señalabas que era la primera networking inclusiva que hay. Hoy día estamos trabajando en una plataforma. ¿Ya? Hoy día estamos trabajando en una nueva plataforma que es para conectar a las personas. O sea, la fundación nace un poco este tema de la colaboración, que en mi vida, como contaba, pude hacer muchas cosas, pero el tema laboral es distinto. También hay ciertas creencias en torno a que si tú tienes algún título profesional técnico, pues tienes tu empleabilidad asegurada y no es así. La discapacidad tiene otras brechas que escapan de eso, no solamente técnico. Entonces, desde Guazú, donde tenemos todo un equipo de trabajo y todos tenemos algún tipo de discapacidad, entonces conocemos la discapacidad súper de cerca. La vivimos no solamente de lo técnico, sino lo experiencial, que es lo más importante. Y desde ahí trabajamos el tema de la inclusión laboral en temas, o sea, un poco en torno a la ley y generar cierta cultura inclusiva dentro de las organizaciones. Hoy en día, como te decía, el problema mayor de la discapacidad va enfocado un poco al tema de entenderlo y acercarse, aprender un poco de ella. Y eso es lo que trabajamos nosotros a través de capacitaciones, sensibilizaciones, para poder colocar a la gente. También el trabajo es un tremendo, acorta brechas sociales muy grandes. Si tú tienes acceso al trabajo, a dinero, tu discapacidad baja mucho. La discapacidad no solo se mide en mi diagnóstico de salud, sino también en mi, supongamos, el acceso que tuve a estudiar, el acceso a donde vivo. Alguien que vive en Santiago tiene menos discapacidad que alguien que vive en el campo. Por lo mismo, porque si yo trato de movilizarme, yo me movilizo en auto, me hace mucho más fácil. En cambio, alguien en el campo que no tuviese auto, una silla de ruedas es imposible moverse. Entonces su discapacidad es mucho mayor. Su acceso al mundo en toda la arista. Y eso como que he trabajado básicamente, y hoy en día estamos en la plataforma de networking, que en el fondo pasa mucho que para cortar ciertos procesos de rehabilitación, yo a los 14 tuve la fortuna que me visitó un amigo, Felipe Orellana, no sé si lo conocen, que hizo un programa de diarios de tricicleta, que tiene la misma lesión que yo, una tetraplegia, y él me visitó y fuimos conversando algunas cosas de cómo iba a hacer con mi nueva vida. A los 14 años quedé en silla de ruedas, no tenía idea cuando yo me caí qué me había pasado. Entonces, saber eso te ayuda mucho. Entonces, de esta plataforma queremos ir conversando con distintas personas con discapacidad, de los padres que también que se pueden quedar muy en el aire, y podamos conversar ahí. Ser como un espacio de preguntas, de inquietudes, y a su vez también un tema laboral que es donde es bastante interesante abordar. Ok, muchas gracias, Peter. Nada, Bueno, no sé si alguien más tiene alguna consulta que le quería realizar a Peter. Si no... Tengo una pregunta muy corta, David, Peter. Todo lo que tú mencionas de sensibilización está dirigida principalmente hacia empresas como en espacios laborales. Ese es el foco de la fundación en este momento, ¿no? Sí, estamos trabajando en este momento y también estamos viendo temas educacionales. Creo que es fundamental el cambio cultural desde los niños. Estamos trabajando en unos programas para eso, donde poder enseñar el valor de la diversidad. Los niños no discriminan, al final somos los grandes, los tontos que ponemos prejuicio a los niños. Yo creo que nadie nace racista, clasista, homofóbico, pero los grandes con nuestra estupidez de repente lo contagiamos a los niños y pasan a eso.
Entonces es un poco de valorizarse. La discapacidad también tiene un poco eso de que muchas veces te han dicho que no puedes hacer ciertas cosas y tu seguridad va bajando. Entonces también es un tema a trabajar desde la fundación, que enseñamos un tema de empoderamiento, que tú vas a una entrevista laboral y no solamente no te contratan porque hay una silla de ruedas, sino por lo que tú expresas. Y cuando tienes esos miedos, nos cuesta un poco desarrollarte de mejor manera. Ok, muchas gracias, Peter. Bueno, ahora vamos a dar inicio, o sea, vamos a dar paso a Magdalena. Les presento que Magdalena Cerda es arquitecta, es miembro también del directorio de la Fundación Guazú, la misma fundación que es fundador Peter, y es asesora de proyectos de infraestructura del CFT Estatal de Magallanes y la Antártica Chilena. Así que, Magdalena, muchas gracias por tu presencia y tienen la palabra, por favor. Muchas gracias por la presentación, por esta gran introducción. Y claro, yo lo que vengo a hacer en este minuto es a darles la mirada desde el espacio construido, lo que significa la accesibilidad universal en un contexto educativo y cómo el espacio físico construido puede afectar a la educación técnico-profesional. Claro, como miembro del directorio de Fundación Guazú, yo soy parte más bien no del equipo directo que trabaja, sino que los que apoyan. Nosotros apoyamos al equipo de Guazú en todas las necesidades y como asesora del Centro de Formación Técnico Estatal de Magallanes y Antártica Chilena, yo este año he llegado para intentar que el proyecto del edificio institucional que se está realizando recién en este año cuente con las capacidades de inclusión, con los conceptos de inclusión que necesitan los edificios y el espacio físico para responder a las necesidades de todas las personas, no solo las que tienen algún tipo de discapacidad. La accesibilidad universal es un plus para todas las personas. Y por eso mismo partir primero comentándoles, bueno, ¿qué es la accesibilidad universal? En Chile se define a la accesibilidad universal como el conjunto de características que permiten una utilización cómoda, segura, igualitaria y que otorga autonomía a todas las personas, incluso si cuentan con capacidades motrices o sensoriales diferentes. Básicamente, y un poco la razón por la que yo les puse esta imagen aquí, es entender los obstáculos para el uso del espacio no solo van a ser porque yo utilice alguna silla de ruedas, tenga alguna discapacidad visual, sensorial, puede a cualquier persona pasarle en cualquier etapa de su vida, desde un accidente hasta los procesos de niñez y de vejez, donde el uso del espacio es distinto, cuando estamos embarazadas, cuando llevamos un coche, e incluso llevar cajas. Eso no es de ninguna manera una discapacidad, pero ya cuando llevamos cajas, cuando llevamos objetos cargados y nos enfrentamos, por ejemplo, pasar de una habitación a otra, ya nos cuesta abrir una puerta y eso se entiende como un obstáculo arquitectónico. Un poco lo que mencionaba Peter en su presentación anterior. Tener unas cajas no te hace discapacitado, incluso andar en una silla de ruedas no te hace discapacitado, lo que te discapacita es el entorno, es el trato que te dan las otras personas y desde aquí como arquitecto es los espacios construidos, como a veces yo no puedo entrar a un baño, no puedo entrar a una casa, no puedo andar por la vereda por cómo está el estado del espacio físico, de lo construido. Cualquier impedimento se entiende como un obstáculo arquitectónico y hay que entender que todas estas cosas son realidades construidas. Se pueden cambiar. Cuesta, es difícil, se necesita de una inversión, pero se puede y eso es lo que tenemos que trabajar. Y en relación a lo anterior, quería mostrarles esta imagen del Centro Cultural Palacio La Moneda, que fue construido en el año 2005, antes de la adhesión de Chile a la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad y antes del arreglo que se hizo en la UC para incluirlas como la normativa de accesibilidad universal ahora para todos los edificios. La convención se hizo en el 2007, ahí Chile firmó, nosotros el aparato como arquitectónico legal se modificó en el 2016, pero ya en el año 2005, cuando se construyó el Centro Cultural Palacio de la Moneda, ya existía
esto que ya existía una intención por hacer a los espacios más inclusivos. ¿Por qué esto solo es una intención? Porque a pesar de que esta rampa es muy, a ver, técnicamente es muy bonita, llama mucho la atención el espacio, es muy atractivo, en términos de accesibilidad no cumple con lo necesario. Las rampas necesitan una pendiente, que esta la cumple, pero también un largo máximo. Una persona que va en silla de ruedas, siempre estamos hablando de la autonomía, lo que se necesita es que alguien, por ejemplo, en silla de ruedas pueda autónomamente moverse por el espacio. Aquí lo que sucede es que esta rampa es muy larga, necesitan descansos. El máximo de una rampa debe ser de 9 metros. Esta rampa alcanza muchos más metros, casi largo, las personas se cansan demasiado. Pasa lo mismo con las escaleras, todos hemos subido una escalera y cuando es muy grande llegamos a un descanso, podamos descansar y después seguir subiendo. Las rampas tienen que cumplir la misma condición. Recorremos un espacio, llegamos a un descanso, tomamos unos minutos, unos segundos para recuperar el aliento y seguimos. Por lo tanto, esto es un ejercicio muy interesante y muy anticipado igual a su tiempo, un poco a los conceptos de accesibilidad, pero no 100% efectivo. Pero a pesar de eso es muy importante porque aquí la intención de accesibilidad, eso creo que es la base con la que tenemos que empezar a trabajar y que incluso hoy en día todavía no existe al 100%. Pero este ejemplo es mucho mejor que, por ejemplo, esta imagen. Esta rampa es inutilizable. No cumple con la pendiente, no cumple con el largo, tiene unas rejas a la entrada como para dividir, para que no pueda entrar cualquiera, o sea, una persona en silla de ruedas intentando subir esa rampa, además intentando mover las rejas para poder acceder, es imposible. Una persona con un carrito, con un coche de guagua, cargando algún material, tampoco va a poder utilizar esa rampa. Aquí la verdad ni siquiera hay una real intención de accesibilidad. Aquí lo que se quería era ya, pongamos una rampa. Esto no puede pasar. No es el estándar mínimo que debe generarse. ¿Y por qué pongo esta imagen? Para entender que poner una rampa no hace accesible un espacio. La rampa tiene que contar con condiciones, con medidas, con dimensiones especiales. ¿Y cuáles son estas medidas? Aquí les puse algunos diagramas. Toda esta información, por supuesto que está en la UC, que es la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que es el acto legal más importante que utilizamos los arquitectos, constructores y diseñadores para normar los espacios. Y aquí define, la pendiente máxima de una rampa debe ser de 8%, su largo máximo de 9 metros, debe contar con una rampa, con un pasamanos, debe contar con espacios necesarios para un giro. Si la rampa cambia de dirección, tiene que cambiar de dirección en un descanso, tiene que contar con un ancho mínimo 1,50 m. Todas estas cosas son mínimos para poder generar un espacio accesible real. Y pongo ahora como un ejemplo una sala de exposiciones del GAM, el Gabriel Mistral, que está en Santiago, y que lo que hacen aquí es que colocan una rampa en un espacio interior, accesible, con todas las medidas correctas y utilizada por todas las personas. Para poder ingresar a este espacio se ingresa por la rampa. Y hace mucho más bello el espacio también. La accesibilidad universal es un plus para todo, para todas las personas. Un espacio accesible va a ser un espacio cómodo para todos, un espacio autónomo para todos. Siempre va a ser un plus. Nunca va a ser un agregado, va a ser un plus para construir. Y otro tema que comentaba anteriormente, las puertas, bueno, un mínimo, cómo poder ingresar de un recinto a otro, a una habitación, a una sala de clases, a un baño. El ancho mínimo que tiene que tener una puerta son 80 centímetros y algo vital es que la manilla pueda ser jalada. Como Peter nos comentaba anteriormente, él además de silla de ruedas, por ejemplo, algunas discapacidades también tienen que ver con el agarre de las manos. Si las manos fueran pomos, que hay que agarrarlo y girarlo, muchas personas, yendo al ejemplo, una persona con una caja, llevando cajas en sus brazos, tampoco va a poder agarrar el pomo, girarlo y abrir la puerta. Lo que se necesitan son puertas con un ancho indicado y con manillas
que sean fáciles de llegar, apoyar, tirar hacia abajo y que la puerta pueda ser abierta con facilidad. Esto es importante para las salas de clase, por ejemplo, para los baños, para las oficinas y para todos los recintos. Si queremos que las personas entren con sus sillas de ruedas, estos son cuestiones mínimas. Cumplir con unas normativas bases. Y con lo mismo, la presentación de los baños. Una imagen que les pongo, que es baños que estamos trabajando ahora en el CFT para una remodelación que vamos a hacer más adelante, de poder tener baños accesibles para todos y que es un baño común, es el baño común de los estudiantes. La imagen de arriba es para el baño, va a ser el baño mujeres, la de abajo para el de hombres. Y lo que tenemos es, en ese mismo baño común se deja un cubículo especial, más grande, más ancho, donde pueda entrar una persona con silla de ruedas y dar un giro, acomodarse, para poder sentarse en el inodoro. Un baño accesible no es lo mismo que un baño exclusivo. No basta con dejar un baño como solo ponerle un letrero y decir, bueno, este es el baño exclusivo, sino cumple con las medidas bases, que son las que les pongo aquí en la imagen de la derecha, y que básicamente significan que pueda entrar una persona con silla de ruedas y dar un giro. Lo que necesita es un mínimo para hacer ese giro de 1,50 m, para poder acomodarse, desplazarse con facilidad, afirmarse de las barras batibles y de las fijas, poder lavarse las manos y luego salir. Son condiciones necesarias y básicas. Lo que les muestro a continuación es a propósito de la UC, cuando fue su modificación en el año 2016, se realizó un concurso de proyectos de arquitectura, proyectos accesibles. Dentro de esto se realizó una ruta sensorial para párvulos ciegos en un colegio Montessori de Talca. Y lo que se aplicó aquí fue el concepto de ruta accesible. También está definido en la normativa. Y la ruta accesible es una ruta continua apta para el tránsito de todo tipo de personas en cualquier condición, de un pavimento estable, antideslizante y sin obstáculos, gradas o barreras. Y con dimensiones mínimas libres de 90 centímetros de ancho y 2,10 metros de altura. Es decir, que no haya letreros colgando, que una persona que no ve se puedan golpear en la cabeza. Y lo interesante de este proyecto es que lo hicieron pensado para personas con alguna discapacidad visual. Hay que entender que la ceguera no es total en todos los casos. Una persona ciega no necesariamente no ve nada. Hay distintos grados, algunas personas no distinguen colores, algunas personas no distinguen formas, algunas personas les afecta la visión dependiendo del día o la noche debido a la luz. Entonces lo que aquí se utilizó fue la construcción a través de los sentidos, que las pisadas fueran distintas, el tacto debido al pavimento. Uno siente naturalmente la diferencia entre pasar de un pavimento de madera, por ejemplo, a arena, a hormigón, a pasto. Y eso enriquece un espacio para las personas ciegas. Me puede marcar instancias. Aquí pusieron a la entrada de este recorrido un muro con texturas para marcar dónde están los distintos lugares, distintos colores. Si ya se cambió la imagen, aquí podemos ver en el suelo cómo hay distintas texturas de suelo. Eso puede ayudar, por un lado, como a la belleza, un poco a lo que es la decoración, pero también para marcar distintas instancias. E incluso lo que utilizaron fueron muchos árboles frutales y florales para emitir fragancias. Entonces, aquí puedo dar un ejemplo, un colegio, por ejemplo, en la puerta de acceso puede tener un árbol de naranjas. Entonces vamos a saber que una persona ciega va a saber que, donde hay un olor a naranjas son lugares de acceso. Por darle un ejemplo, y también para entender que un espacio, la construcción no es solo poner muros, poner cómo hacemos el suelo, cómo ponemos la rampa. Hay más factores que nos ayudan a hacer los espacios accesibles, desde el paisajismo, el uso de árboles, de plantas, todas estas cosas nos ayudan. Y aquí, bueno, una imagen total de cómo sería esta pequeña ruta accesible. Esto se dio para el inicio del colegio, como para la entrada, un poco los recorridos para llevar, y utilizaron desde sonidos de agua para marcar instancias distintas, los olores de los árboles frutales y el distinto uso de pavimento.
Y ahora pasando un poco a lo que nos compete en términos de la educación técnica profesional. Aquí hay que primero tener una base. La diferencia fundamental entre la educación universitaria tradicional y la educación técnica es que la educación técnica es 70% práctica y 30% teórica. La educación técnica tiene un componente práctico mucho más fuerte. No es tan solo sentarse en las clases y anotar, y no, tiene que ver con esta idea de aprender haciendo. Y en relación a eso hay algunas características arquitectónicas que tienen que tener los centros de formación técnica. Espacios amplios de trabajo, alturas liberadas, control visual de la sala, prioridad en la presencia de talleres, flexibilidad para cambiar el uso específico de los talleres. O sea, idealmente que un taller, por ejemplo, si se ponen piscinas de apicultura, eso probablemente va a servir solo para esa carrera para siempre, y si luego el mercado laboral, la sociedad inevitablemente cambian, tal vez ese taller ya no funcione. Entonces igual hay que aportar cierta flexibilidad para estas cosas. Y bueno, por supuesto, la capacidad para albergar maquinaria y equipos técnicos. Y en relación a esto quiero mostrarles un pequeño diagrama de cómo funciona en sus inicios armar desde la arquitectura, armar un trabajo interdisciplinario. Cuando hablamos de educación en cualquier sentido, y en este específico la educación técnica, es importante entender que para ser un buen lugar de aprendizaje es un trabajo colaborativo e interdisciplinario entre la organización del proceso educativo, desde las misiones y las visiones de cada centro educativo, cómo están articuladas, el sistema pedagógico, es muy importante, si se utilizan modelos por competencia, aprendizaje basado en proyectos, si los profesores realmente lo aplican, los programas de trabajo de los profesores, y el diseño del espacio físico. Y todo esto bajo una lógica que se habla, que a veces, ¿cuáles son los 3 profesores de una escuela? El primer profesor es el profesor, el de toda la vida, el maestro, el vital, el de donde aprendemos todo lo necesario. Pero también hay un segundo profesor, que son los compañeros, y que en esta época de pandemia, de COVID y de teletrabajo y teleestudio es algo que echamos mucho de menos y notamos su ausencia. O sea, los compañeros ayudan también en los procesos de aprendizaje, la interacción con otros, la inspiración, la motivación, el cambio de ideas, de conversaciones, todas esas cosas ayudan a los procesos de aprendizaje. Y finalmente el tercer profesor es el entorno físico que facilita el aprendizaje. Como se dice, probablemente uno aprender lo puede hacer en algún lado, pero lo importante es que el espacio donde uno esté facilite ese aprendizaje. Que los colegios, universidades, centros, IPs, CFT, todo esto tengan espacios que faciliten el aprendizaje y no que lo dificulten, que sean un aporte. Entonces también ahí es interesante e importante darse cuenta que a veces un proyecto académico, un proyecto educativo, puede también incluir ir de la mano del proyecto arquitectónico, por ejemplo. Y en el caso de la accesibilidad universal, también entender que, bueno, yo estoy haciendo, por ejemplo, como comentaba anteriormente, un espacio flexible, un espacio amplio. Eso significa que cualquier persona va a poder entrar, que va a poder tener la maquinaria necesaria y que todos van a poder usar este espacio de aprendizaje. Entonces, lo que se busca en los espacios, en las salas de clase, por ejemplo, es flexibilidad y funcionalidad. Crear un paisaje de aprendizaje. La estructura física, pedagógica y organizativa de un paisaje de aprendizaje es indispensable para garantizar flexibilidad. Tenemos que estructurar muy bien los pasos previos para que podamos ofrecer flexibilidad a nuestros estudiantes y a nuestros docentes y administrativos. Y en relación a esto les presento un poco los proyectos que ha estado generando Rosanne Bosch en Rosanne Bosch Studio. Ella es una artista visual y con un estudio que trabaja con la arquitectura, el diseño y el arte para reformar los espacios educativos. Para pasar de la idea de estar sentado en una banca a estudios prácticos. Entonces, creó 6 principios de diseño, pero al mismo tiempo que son situaciones de aprendizaje, en donde mezcla una situación de taller, por ejemplo, manos a la obra, que es lo que llama ella, donde ahí se van a hacer trabajos,
mezcla manantiales, que son los lugares donde nos vamos a encontrar con el otros, lugares más solitarios de reflexión, y todo esto tiene que ver con el proyecto educativo. ¿Qué es lo que busca el proyecto educativo? Y cómo la arquitectura lo traduce. Y a su vez, cómo la arquitectura lo traduce en un espacio usable por todos. Esto es el tipo de espacio que generan, por supuesto, visiones más europeas, un gran alto estándar. Y lo que hay que entender también es que no necesitamos una gran inversión para que un espacio sea accesible primero y flexible y útil después. Aquí lo que les quiero mostrar es un proyecto de un centro de formación técnica agrícola. Esto es un proyecto académico, y lo que se hizo aquí es que la distribución de las salas se podía ir alternando con el uso de paneles móviles. Y así yo podía pasar de tener 2 salas a 4 salas, 6 salas al mismo tiempo, 3 salas disponibles, y que el mobiliario sea flexible. Los mobiliarios flexibles ayudan a la utilización del espacio, a que las salas de clase puedan tener otras lógicas de organización, y los profesores también puedan variar y hacer innovación en sus actividades diarias. Tal vez el profesor dice, bueno, vamos a dividirnos en distintos grupos, o vamos a hacer un trabajo seriado, grupal, o vamos a hacer mesas redondas. Todo esto es ayudado por un mobiliario también que sea flexible. Y un poco lo que pongo finalmente aquí, y ya para ir terminando la presentación, los mobiliarios flexibles también hay que entender que una persona en silla de ruedas puede acercarse con comodidad, que no necesita solamente ser un rectángulo con un mordisco para que la silla pueda entrar. Puede ser una mesa con un diseño un poco más didáctico, más atractivo. Pueden ser mesas más bien pensadas ortopédicamente también, que ahí funcionan, pero que también me permiten ser móviles, desplazarlas de un lado a otro. Los espacios accesibles se componen por varias características, tal como comentaba Peter. Primero, el espacio en sí mismo, el mobiliario que tienen, la actitud de las personas. No sirve de nada tener un espacio como este, que podemos decir, ¡ay, qué loco el espacio! ¿Cómo se hacen las clases así? Si nuestro programa educativo, la clase se realiza de una misma manera. Por eso hablaba de un trabajo interdisciplinario, que todos los actores que participan de un proceso educativo estén en comunicación, sean parte del mismo proceso y puedan llevar todo esto a cabo. Entonces, y con esto termino, ya es lo último. Finalmente, la accesibilidad universal en términos, y es la mirada que yo aporto a esta conversación en términos del espacio construido, de lo que se necesita para los espacios, siempre va a ser un aporte para lo que hagan también los profesores, lo que haga el equipo docente, administrativo, y para los alumnos. Tenemos que, lo que otorga la arquitectura es una herramienta más para el aprendizaje. Esa es mi presentación, espero que les haya gustado. Muchas gracias, Magdalena, por tu presentación, muy interesante. No sé si alguien quiere realizar alguna pregunta o algún comentario, puede levantar la mano o sencillamente activa su micrófono y puede hacer su intervención. Yo quiero algo, Peter Lodge. Sí, dale, Peter. No, que encontré súper interesante el tema que abordaba Magdalena de hacerlo interdisciplinario, no solo hablar desde el acceso físico, sino también de la forma de aprendizaje. Por ejemplo, personal, si bien no tengo ninguna discapacidad cognitiva, las matemáticas me cuestan mucho, soy nulo en ese sentido, y creo que como sociedad debemos avanzar un poco, cambiar estas cosas, como de cómo trabajamos la enseñanza, no solamente hoy día somos como casi una fábrica de salchicha que se dice, donde enseñamos como para todo igual y somos súper distintos. Entonces la diversidad y la inclusión no solamente está en el acceso, sino también en la enseñanza. Así que súper bien, Magdalena, muy buena presentación, gracias. Muchas gracias a ti. Yo creo que es importante que todos los actores educativos entiendan que todos estos aportes que vienen desde otras disciplinas son herramientas que ponemos a disposición de ellos para ayudarlos en sus procesos, para ayudar al proceso educativo. Eso es lo principal, para hacerlo accesible a todos.
Sí. Muchas gracias, Magdalena. No sé si hay algún otro comentario o pregunta. Bueno, creo que no. Bueno, si no es así, vamos a dar paso a la siguiente presentación. Y de todas formas, si alguien tiene alguna pregunta, lo puede hacer también después al final. Bueno, a continuación vamos a presentar el Liceo Peyúgue de Cauquenes. Va a estar el director Ricardo Leal, Carolina Concha, que es la coordinadora del programa de integración escolar, y Rubén Jara, que es docente de la especialidad de muebles y terminaciones en madera. Ellos tienen una experiencia respecto a esto que nos van a presentar, que son los talleres laborales. Así que les doy la palabra, no sé quién va a comenzar. No sé si Carolina o Rubén o Ricardo. Pero les doy la palabra. Hola, buenas tardes. Habla Ricardo Leal, director del Liceo Peyúgue. En primer lugar, saludar a todos los presentes en esta jornada. Estamos nosotros muy contentos de poder compartir esta experiencia que ya llevamos varios años haciéndola, con el objetivo de que algún otro establecimiento pueda a lo mejor implementar algo similar para poder darle cobertura educativa a un número importante de estudiantes que necesitan integrarse. Hoy día vamos a presentar la experiencia del taller laboral para estudiantes con discapacidad intelectual leve o moderada. Y nos acompaña en este momento, quien va a dar la explicación, Carolina Concha, que es la coordinadora del programa de integración escolar, y Rubén Jara, que es profesor de la especialidad técnico-profesional Muebles y Terminaciones de Madera. ¿Por qué vienen ellos dos? Porque el taller laboral es una mixtura entre la educación especial y la educación técnico-profesional. Así como la anterior, expositora hablaba sobre cuando otras disciplinas ayudan a la educación, nosotros, a pesar de ser dos elementos importantes de la educación chilena, la educación especial y la técnico-profesional, hemos ido haciendo esta integración en beneficio de los estudiantes que manifiestan alguna discapacidad y que necesitan mantenerse en el sistema porque necesitan, en edad adulta, incorporarse a la vida laboral. Así que hoy día Carolina Concha y Rubén Jara nos van a explicar de qué forma nosotros hemos implementado y cómo lo estamos llevando a cabo en estos momentos. Muchas gracias. Carolina. Ya, buenas tardes. ¿Me escuchan, verdad? Sí. ¿Aló? Sí, perfecto. Sí, te escuchamos. Sí, todo bien. Sí, ok. Bueno, como mencionó el director, nuestra experiencia que es un taller laboral, ¿cierto? Que se llama Artesanía en Maderas, ¿ya? Se ve la presentación también, ¿verdad? Sí, también se ve. Ya, Sí, Carolina, todo bien. Siga nomás. Ya. Primero me gustaría leer este artículo de la ley que dice que la educación especial es una modalidad del sistema escolar que provee servicios y recursos especializados tanto a los establecimientos de enseñanza regular como a las escuelas especiales, con el propósito de asegurar, de acuerdo a la normativa vigente, aprendizaje de calidad a niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad, asegurando el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades para todos los educandos. Ahora, bueno, como les mencionamos, nuestro taller laboral es un taller para estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad intelectual. Es un taller laboral cuyo nombre es Artesanía en Madera. Esta es una alternativa educativa implementada en el Liceo Peyúgue desde el año 2007. Está dirigido, como mencionamos anteriormente, a estos estudiantes, ¿cierto?, con discapacidad leve a moderada y que sean mayores de 15 años. El objetivo de este taller es principalmente desarrollar la inclusión escolar, social y laboral de estos jóvenes. ¿Ya? Ahora, bueno, nuestro taller laboral busca resolver, primero que todo, la deserción escolar. Por falta de oportunidades de estudiantes que presenten discapacidad intelectual, ¿ya? Si no existiera esta alternativa, muchos de nuestros jóvenes de nuestra comuna abandonarían su proceso educativo. Por lo tanto, esta iniciativa favorece a la inclusión de ellos, ¿ya? Con respecto a la continuación de estudios, el taller en sí ya es una continuación de estudios. Es donde
los estudiantes adquieren el desarrollo de competencias sociales y técnicas necesarias para poder desenvolverse en una futura vida laboral e incorporarse en la comunidad, ¿ya? En algunos casos, posterior a la culminación del taller, estos estudiantes, dependiendo de sus características y de sus intereses, podrían realizar una equivalencia de estudios de enseñanza media con fines laborales, ¿ya? Este taller también busca aumentar la inserción laboral de estos jóvenes, con las competencias técnicas ya adquiridas, junto con el desarrollo de habilidades sociales, se les facilita aún más la incorporación a diferentes trabajos remunerados. También dice ahí desarrollo de autoestima y seguridad personal. Al prepararlos para la vida laboral, entregándoles las herramientas necesarias, logran una mayor autonomía, una mayor motivación e independencia, lo que favorece notablemente estos puntos de autonomía y seguridad personal, ¿ya? Ahora, ¿cómo hemos desarrollado nuestra experiencia? Ya, considerando que la comuna no cuenta con una escuela especial y que en nuestro establecimiento hay un programa, existía y hay un programa de integración escolar funcionando aproximadamente desde el año 1995. La comunidad escolar, junto con el Departamento de Educación del DAEM, digamos, con la provincial, se organizó de tal forma para crear un taller para estos jóvenes, ¿ya? Con el objetivo de dar respuesta a esta problemática, creando este taller laboral, como dije, sustentado por el decreto 87 del 90 de Educación Especial. Para este proyecto, primero se realizaron encuestas tanto a estudiantes como a sus apoderados. Además, se aplicaron test vocacionales, ¿ya? El resultado obtenido fue una inclinación mayoritaria hacia la especialidad de madera, y considerando que el establecimiento contaba con la infraestructura adecuada, se creó el taller Artesanía en Madera. Este taller consiste en un plan de estudio especializado que dura 3 años, ¿cierto? Contempla 3 niveles también, que se cursan a medida que se van cumpliendo con los objetivos para estos años. Las asignaturas que contempla este taller son del área cognitiva funcional, como por ejemplo lenguaje, cálculo, historia, ciencias. También tiene asignaturas técnicas vinculadas a la especialidad de nuestro establecimiento de madera, digamos, que es diseño, elaboración y terminaciones, y algunos talleres extraprogramáticos como taller de deporte, taller de artes visuales. Ya. A medida que hemos ido desarrollando este proyecto, hemos detectado lo restringida quizás que ha sido nuestra oferta en cuanto a la especialidad. Por lo tanto, para ampliar esto, se han incorporado nuevas y más variadas asignaturas, como computación, prevención de riesgos y taller de cocina, ¿ya? Y todo esto, estas modificaciones que se han realizado a nuestro taller, se ha visto reflejado en el interés y la motivación de estos estudiantes con respecto a su proceso de formación. Ahora, ¿cómo ha sido la experiencia de estos estudiantes? Bueno, durante el proceso de su formación laboral hemos podido observar estudiantes con un mayor compromiso y motivación hacia las actividades escolares, integrados plenamente en la comunidad escolar, un mayor desarrollo de habilidades sociales, como autoestima e independencia, y adquisición de competencias técnicas. Posterior al proceso de la culminación de este taller, hemos podido también apreciar a jóvenes ya insertos en la vida laboral, desempeñándose en trabajos remunerados dentro de nuestra comuna. Hemos podido observar a jóvenes, por ejemplo, trabajando en ornato público, obreros semicalificados, ayudantes de cocina también, en actividades forestales, en ventas menores, temporeros, trabajos independientes, ¿ya? Me gustaría,
me gustaría señalar la importancia que tiene para las personas con discapacidad intelectual la inserción laboral. Y esto se ha comprobado porque significa para ello una entrega de independencia, como mencioné anteriormente, brinda también la oportunidad de mantener o ayudar o aportar al sustento familiar, mejora también, como lo he dicho en varias ocasiones, la autoestima, también le da sentido como a su vida porque ella establece redes sociales y permite contribuir a la comunidad y la sociedad. Ahora, dentro de las recomendaciones y consideraciones. Bueno, lo primero es atreverse a implementar esta alternativa educativa para estudiantes, bueno, obviamente que lo requieran. También para desarrollar e implementar este tipo de práctica es necesario, dentro de un establecimiento es necesario que contar con un programa de integración también, con una infraestructura adecuada y un capital humano, ¿ya? También asesorarse por un equipo multidisciplinario, no sé, compuesto por psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas, profesores diferenciales y profesionales acorde a la especialidad que se quisiera brindar, ¿ya? Considerar también las características de los estudiantes, los intereses de ellos, también las oportunidades que le brinda el entorno y así asegurar una inserción laboral acorde a las habilidades desarrolladas durante un periodo de formación, ¿ya? Considerar también las redes de apoyo, tanto internas como externas, y muy importante es tener claridad de los decretos vigentes para este tipo de proyectos. Bueno, ahora los voy a dejar con el profesor Rubén, que él les va a explicar cómo trabajan los niños dentro del taller en sí, ¿ya? Gracias. ¿Sí? Rubén. No te escuchamos. ¿Ahora? Ahora te escuchamos, sí. Ya, ahí sí. Como decía la colega Carolina, mi nombre es Rubén Jara. Soy profesor de la especialidad de muebles y terminaciones en madera y además del taller laboral. La especialidad de muebles y terminaciones en madera tiene varios módulos o ramos, pero se extrajeron 3 de ellos para insertarlos como en el taller laboral, para enseñarles a ellos. Ellos fueron diseño, que fue un módulo, un ramo teórico práctico, donde los estudiantes dibujan o crean sus diseños para luego realizarlos en el taller. ¿Ya? Los crean ya sea en papel o a través de software de computador. También hacen maquetas, todo lo que después van a llevar al taller. Después viene el siguiente módulo, que es elaboración de componentes de carpintería. Ese es un módulo netamente práctico. En el taller, aquí al lado izquierdo se ve el taller con el que contamos nosotros. Y ahí los alumnos, en este módulo se espera que ellos adquieran las habilidades y destrezas básicas para elaborar elementos de carpintería. Y nos quedaba el módulo de terminaciones, en la anterior, por favor. El módulo de terminaciones también son clases prácticas y se espera que los estudiantes desarrollen competencias en el área de terminaciones de un mueble o artesanía, ya sea familiarizándose con las técnicas de preparación del material, que en este caso es la madera, aplicación de recubrimiento, ¿no? Lijado, pulido, para obtener productos de calidad. El ramo de elaboración y terminaciones están en un taller donde ellos ocupan herramientas eléctricas, ¿ya? Y máquinas. Entonces, a principio de año siempre se hace una inducción de parte del prevencionista
para la correcta manipulación de las herramientas, para que no ocurra ningún accidente dentro del taller. La siguiente presentación. El desarrollo de los módulos. Primero es que tomamos en cuenta el interés en la actividad. Buscamos algo que le llame la atención a los alumnos para que les gustaría crear después en el taller. ¿Ya? Ellos ahí los dibujan en las clases y después lo llevan al taller a la creación del objeto. Después tenemos la adecuación a cada estudiante, ya que se consideran las características individuales para poder asignar alguna actividad específica. No todos los estudiantes tienen la misma habilidad. Entonces hay algunos que se les asignan tareas no tan difíciles, no con tanta complejidad. Por ejemplo, a algunos les puede costar manipular alguna herramienta eléctrica, entonces ellos se les da la tarea de que se quede solo con las herramientas, trabajando con las herramientas manuales. Además, ellos aquí desarrollan su creatividad, se les dan tareas, ellos las cumplen, se demoran un poco más, que algunos no tienen tanta habilidad, se demoran un poco más, pero igual cumplen esta tarea que se les ha encomendado. Siguiente. Verificando lo aprendido. Recogiendo evidencias del aprendizaje para tomar decisiones de cómo seguir avanzando, modificando el proceso de enseñanza según las necesidades de los y las estudiantes. Según cómo sea el avance de un estudiante, se va avanzando hacia un proyecto con mayor complejidad. Ya sea, primero se empiezan con proyectos básicos, cositas más chicas, y ahí se va avanzando según el tiempo o la experiencia del alumno. En este caso, al lado izquierdo tenemos una bandeja que los alumnos diseñaron. En primera instancia era solo una bandeja con sus manillas, pero con el correr de clases desarrollaron su creatividad. A ellos se les ocurrió hacerle unas patitas donde era más fácil llevar esa bandeja, no sé, ya sea a la cama, o también la modificaron y nos la dejaron para el desayuno, la ocuparon como para trabajar en su computador. Tenía donde guardar su ropa, entonces ella quiso crear este baúl, podía guardar todas sus cosas. Y también lo modificó, agregó unos detalles, le agregó su nombre y una decoración que la alumna quiso incorporar. Muestra técnico profesional. El Liceo de Peyúgue tiene especialidades y a fin de año se hace una muestra para que todo el colegio pueda ver lo que se ha hecho durante el año. ¿Ya? Entonces aquí están los trabajos de las otras especialidades y además los trabajos del taller laboral. Tenemos algunas cosas como una tabla de picar, algunos cofres o baúles que ellos han hecho, como el anterior, pero aquí le agregaron otros detalles. También recordar que el taller laboral son 3 años y a través de esos 3 años van adquiriendo más experiencia. Hay alumnos que han sabido trabajar de buena forma y muy bien la madera, han hecho 2 o 3, incluso 4 muebles durante el año. Y son muebles realmente buenos y están al mismo nivel incluso que los alumnos de cuarto medio de la especialidad de muebles y terminaciones. La siguiente presentación. Estos son como algunos trabajos. Al costado izquierdo, ese es como un tallado, fue hecho en trupán, que es un material blando para trabajar, donde ahí van adquiriendo experiencia los alumnos para ir tallando la madera.
Después tenemos un mueble para el computador, un soporte para el computador para que no tenga la ventilación correcta. Y también tenemos una tabla de picar rústica, donde el alumno aquí le incorporó unas herraduras y esas la utilizó para manillas. La siguiente, por favor. Y esa ha sido nuestra presentación del taller laboral Artesanías en Madera. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Y bueno, y Carolina y Ricardo también. Bueno, vamos a abrir el espacio para que se puedan hacer algunas preguntas. Hay algunas preguntas que están en el chat, así que se las puede hacer de inmediato, en el fondo. La primera dice María Eugenia Mendoza, si los estudiantes solo se enfocan en el taller y no en los módulos de la especialidad. Y también pregunta si son 3 años, dice comienzan en segundo medio. Y por otro lado, otra pregunta que les hacen es ¿cómo están abordando los aprendizajes de los jóvenes en este tiempo de pandemia? Nosotros tenemos bastantes estudiantes PIE y tenemos hartas dificultades a pesar del apoyo del equipo PIE. Eso, para que lo tomen en cuenta. Y bueno, si alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, lo puede realizar. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien, Carolina. Ya, con respecto a lo de los 3 años, sí, pues que nosotros no es que entren en segundo medio, lo que pasa es que generalmente estos estudiantes han tenido alguna dificultad porque ellos terminan octavo, la idea es que terminen octavo, ¿cierto? Entonces ellos, por ejemplo, han repetido, qué sé yo, y entran por la edad 15 años, ¿ya? Nuestro taller dura 3 años solamente. Entonces no es que entren en segundo, sino que dura eso. Bueno, salen de octavo, primero, segundo, tercero. La idea, por ejemplo, sería que un cuarto, por eso yo enfatizaba en delante en el tema de las prácticas, quizá poder modificar eso y realizar quizá un cuarto haciendo prácticas. No sé, pues prácticas fuera del colegio, quizá, porque nosotros las prácticas que hacen los niños con respecto al taller, a la especialidad, es dentro del mismo taller, ¿ya? Quizá en eso estamos un poquito al debe, pero como te digo, dura 3 años solamente. Y son niños que generalmente tienen, como les mencionaba, un diagnóstico de leve, inferior a moderado. O sea, son niños que realmente les ha costado incorporarse en un curso regular, a pesar de que igual hay un programa PIE, que hay profesoras PIE desde pre-kinder tenemos a cuarto medio, se han hecho las adecuaciones curriculares correspondientes y así todos estos niños se les dificulta mucho seguir adelante, digamos, y les afecta en realidad porque mencionaba bastante antes el tema de la autoestima, su autoestima baja porque se sienten como a ver, como no es segregado, pero se sienten que no pueden seguir con el resto, digamos, con el ritmo del resto de los estudiantes. Entonces, por eso nosotros quisimos darle esta alternativa educativa y tratar de hacerlo lo más inclusivo posible dentro del establecimiento. Carolina. Eso con respecto, dígame. Sí, tal vez agregar para todos los presentes en esta jornada, y les quede sumamente claro que el taller laboral no pertenece a la enseñanza media, sino que es una modalidad de la educación especial. ¿Ya? Sí. Y que está enfocada para los estudiantes, como muy bien lo dijo Carolina, mayores de 15 años. Entonces, aquí ingresan estudiantes que, es decir, nosotros tratamos por todos los medios que tengan al menos el octavo básico aprobado para que puedan cursar de mejor forma los 3 años de taller y que puedan egresar con una capacitación laboral. Y a partir de ahí poder tal vez hacer una equivalencia de estudios con fines laborales que equivale como un cuarto medio. Pero no es de la educación regular, es de la educación especial. Y está enfocado, como bien lo dice Carolina, a niños con diagnóstico leve y moderado. Eso.
Sí, lo otro es recalcar que, claro, es un curso especial dentro de un colegio regular, digamos. ¿Y por qué está este curso especial? Porque nuestra comuna, no, como dije también, no cuenta con una escuela especial donde también se imparten talleres de este tipo, ¿ya? Ok, muchas gracias, Carolina. Y bueno, ahora se sumaron dos preguntas más, que son ¿cómo compatibilizan los riesgos laborales en los estudiantes con necesidades educativas especiales? Y también si es que el ministerio autoriza. ¿Son como los talleres Sense? Preguntan en el chat. A ver, yo quisiera responder esto. No, no es un taller Sense, es un taller, digamos, para dentro del sistema, digamos, de educación regular, si se quiere. Sí. Y nosotros, eso ya es extra, se puede conseguir que le certifiquen alguna competencia laboral. Por lo tanto, al egresar ellos salen, en este caso, con competencias de desarrollo de motricidad fina, manejo de la madera y de algunas herramientas. En cuanto a la pregunta que hablaba sobre la seguridad, el profesor Rubén explicó que cuando ellos ingresan a este curso hay una inducción de prevención de riesgos. Entonces ellos están, digamos, de alguna forma ya con la información y con toda la capacitación para evitar los accidentes. De hecho, nunca hemos tenido un accidente de estudiantes del taller laboral. Y aquellos estudiantes que tienen algún problema de motricidad fina, sencillamente no utilizan las herramientas eléctricas, sino las manuales. Eso. Alguien preguntó también respecto a los tiempos de pandemia, cómo nos hemos arreglado. Bueno, nosotros tenemos vínculo con todos los estudiantes. El Liceo Peyúgue es un colegio que ofrece educación desde prekinder hasta cuarto medio, básica, media HC, media TP y programa de integración escolar. Y tenemos todo un plan de vínculos con todos los estudiantes, que es a través de guías que retiran el establecimiento y comunicación vía WhatsApp, y ahora estamos incorporando clases por una plataforma audiovisual. En el caso del taller, efectivamente ha sido un problema la parte práctica. Los estudiantes del taller laboral reciben sus guías, pero son más bien teóricas, porque no pueden, no tenemos la oportunidad, ni nadie la tiene, de que ellos accedan al taller y manipulen las herramientas. Así que por ahora estamos postergándolo hasta que en algún momento pudiéramos nosotros, cuando ya se retorne medianamente a la normalidad, que ellos puedan despejar dudas y desarrollar destrezas, digamos, técnicas motrices. Eso. A mí me gustaría decir otra cosa con respecto a la seguridad. Hay un prevencionista, hay clases, digamos, toda la semana, está incorporada dentro del plan curricular de ellos la asignatura de prevención de riesgo, entonces todo el tiempo están asesorados por esta persona que es especializada, digamos. Y como dijo el profesor Rubén, también se adecuan las actividades a las características individuales de cada estudiante. Entonces, por eso no hemos tenido hasta el momento ningún tipo de problemas con respecto al manejo de herramientas dentro del taller en sí. Bueno, muchas gracias, Carolina, y bueno, Ricardo y Rubén por su presentación. Bueno, quiero hacer un pequeño mensaje en el chat en el chat de la videollamada, en el fondo. Dejamos un link, es para una encuesta. Les pido por favor que puedan contestar, es muy breve. Esta encuesta nos permite en el fondo ir mejorando estos espacios y bueno, viendo qué cosas podemos mejorar, qué cosas hay que potenciar, todo eso. Así que les dejo el link ahí, una encuesta muy cortita, así que les pido por favor que lo puedan contestar. Y bueno, hicieron otra pregunta que María Eugenia Mendoza pregunta si pueden ir a conocer su experiencia cuando pase todo esto, me imagino que se refiere a la pandemia. Sí, por supuesto. Está cursada la invitación para toda aquella persona que quiera venir aquí a Peyúgue a conocer la experiencia del liceo en general y del taller laboral en particular. Están todos cordialmente invitados. Yo tengo una pregunta de que se vayan. Sí, adelante, Peter, por favor. Sí, adelante. Salió un rato, así que no, quizás lo hablaron, pero quería hacer una pregunta a Rubén.
que está los productos que hacían en el taller laboral. ¿Eso lo están vendiendo? Sí. ¿Cómo lo están vendiendo? No, todos esos productos se los llevan cada estudiante. Por ejemplo, hacen un tallado o, no sé, una tabla para picar carne y eso el estudiante se lo lleva a su casa a fin de año. Ah, ya, en el proceso de todo el semestre o lo que dura el taller, hacen un objeto. Dependiendo de la habilidad del alumno, puede hacer 1, 3 o 4 en el semestre. Ya, súper. ¿Y eso no hay posibilidad de venderlos? Claro, a fin de año incluso en la muestra que se hace en el establecimiento, ahí incluso algunos alumnos venden lo que ellos han hecho. Ya, súper. Desde Guazú tenemos la idea de tener como un mercado para vender productos hechos por personas en situación de discapacidad. Entonces, quizás sería una buena plataforma. De repente, en muchos de estos casos se generan productos, se aprenden ciertas habilidades, pero no falta después como el desarrollo comercial posterior a este. Entonces, quizás sería bueno. Claro. Yo tengo tu correo, se va a pedir a David. Sí, sería súper bueno. ¿Ya? Aparte, aún los motivan más a los estudiantes a vender sus productos, yo creo. Sería Sí, bueno. nos falta visibilizar. Hemos estado, durante el año estuvimos con otros temas, personas en situación de discapacidad que tienen productos, servicios, y le hemos estado promocionando también por nuestras redes sociales, que también sería, yo creo que nos ganamos todos. ¿Y qué conversamos? ¿Ya? Gracias. Ustedes. Tengo una pregunta para Magdalena. Adelante, por favor. Mira, en algún momento tú señalaste de que había una norma para efectos de las instalaciones especiales, ¿no es cierto?, que deben haber en las escuelas y liceos. Así es. Eso significa que si está normado, todos los liceos del país, todas las escuelas, ¿cumplen con ese requisito o el gobierno todavía tiene que poner inversión para cumplir con esas normas? ¿Debiesen los edificios de uso público ya estar cumpliendo con esa norma? Se han generado algunas excepciones para los edificios, mira, si no me equivoco, construidos antes del 2010, porque se entiende igual que hay construcciones muy antiguas en que es difícil adecuarlos a la accesibilidad universal. Pero especialmente en los espacios educativos, la idea es que el acceso por lo menos a los recintos, al recinto en realidad educativo, sea accesible. Y en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción ya está todo eso definido. Sí, en conclusión, sí, todos los edificios de uso público deberían ser accesibles. Yo entiendo que todavía no ha empezado la fiscalización aún, porque, bueno, empezó hace poco la ley y sumado un poco al COVID y que ahora no estamos mucho en los espacios, no se ha podido realizar, pero prontamente debiesen todos los edificios ya ser accesibles o estar en vías de. Ok, gracias, Magdalena. No, un placer. Bueno, muchas gracias, Magdalena. Y bueno, si no hay otra consulta que alguien quiera realizar, o si alguien quiere decir algún comentario, Peter o Magdalena, o alguien del Liceo Peyúgue. Yo agradezco la invitación, el interés por estas iniciativas que me encantan y a seguir trabajando. Igualmente, siempre es muy enriquecedor participar de estas actividades comunitarias y compartir experiencias y visiones, así que muchas gracias por la oportunidad. Bueno, muchas gracias, Peter y Magdalena. Y bueno, no sé si alguien del Liceo de Peyúgue quiere decir última palabra, último comentario. Sí, último comentario. Lo importante de la inclusión. Nosotros acá notamos un avance significativo de los estudiantes con discapacidad intelectual dentro de un contexto común y corriente. Aquí ellos, digamos, adquieren habilidades sociales porque ellos están con los estudiantes de los demás cursos, de todas las modalidades. Y ahí, como decía Magdalena, y tomo palabras de ella, el segundo profesor son los estudiantes y ellos aprenden mucho de sus compañeros de otros cursos.
Por lo tanto, nosotros somos unos defensores absolutos de la inclusión, y porque nos da resultados, lo estamos viendo día a día, que estudiantes cuando entran acá y cuando salen después del taller laboral de los 3 años son otras personas, y ellos pueden desempeñarse fácilmente en el mundo externo, que es un poco agresivo, pero ellos se lo pueden hacer porque el ensayo que han tenido acá en este mundo interno del establecimiento les ha dado las herramientas para poder enfrentar todos los desafíos que se le puedan, digamos, producir en su vida adulta. Eso, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ricardo, y bueno, y a Carolina y a Rubén. Bueno, entonces, sin más, les deseo que tengan todos una buena semana, y bueno, un feliz 18 también, que ya se viene. Eso, y muchas gracias por su tiempo y por su disposición para estar en este taller, que es muy importante. Bueno, eso, hasta luego, que estén muy bien. Ah, y sí, otra cosa, vamos a compartir las presentaciones de Peter, Magdalena y del Liceo Peyúgue para que estén atentos a su mail. Así que eso, hasta luego, que estén todos muy bien. Chau, chau. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias por las presentaciones. Chao, Superbuenas. muchas gracias. Gracias. Chao, muchas gracias.